Hola chicos, vamos a comenzar nuevamente con nuestras clases de angio-TC. Ahora vamos a tener el tema de angio-TC de aorta abdominal. Bueno, también recordarles que esta va a ser nuestra última semana con lo que respecta a este curso y que bueno, ante todo quiero agradecerles por su apoyo y también espero que lo hayan aprovechado y de igual manera lo hayan disfrutado como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema de esta última semana. Vamos a comenzar como siempre con el recuento anatómico, que es muy importante para la realización de este tipo de estudios. La aorta abdominal es la continuación de la aorta descendente y es la que va a pasar a través del músculo diafragma. Ahora, la aorta abdominal va a tener la misma fuerza de presión del flujo sanguíneo a 120 milímetros de mercurio. La aorta abdominal va a dar la irrigación a los diferentes troncos que van a comenzar a irrigar los diferentes órganos de la pared abdominal hasta llegar a la bifurcación de las arterias ilíacas, que éstas irán a irrigar los miembros inferiores. Pero bien, comencemos con nuestra aorta, que va a dar el nacimiento entre los troncos más importantes del tronco celíaco. Apenas comenzamos el descenso de este tronco celíaco, nacerán tanto la arteria hepática como la arteria esplénica. La hepática hacia el lado derecho y la esplénica hacia el lado izquierdo. También vamos a tener nuestras derivaciones o ramificaciones hacia las partes laterales con las arterias suprarrenales. ¿Sí? Siguiendo la continuación, nosotros vamos a tener un tronco también importante, que es la mesentérica superior. La mesentérica superior va a dar nacimiento a arterias que van a permitir la irrigación de todo lo que lleva el colon, así como también del intestino delgado. De igual manera, bajando un poco más en el trayecto de la aorta abdominal, vamos a encontrar las ramificaciones a los laterales para la arteria renal derecha como la arteria renal izquierda. Seguimos nuestro trayecto, vamos a encontrar dos troncos que se van a diversificar de la aorta y que tenemos son y las denominadas arterias gonadal. Seguimos con nuestro trayecto y encontramos el otro tronco de la mesentérica inferior, que esto también va a permitir la irrigación de la parte baja del abdomen, en especial con las terminaciones del yeyuno, el ilion, también con la parte del colon ascendente, así como del colon descendente, pero en la parte inferior, el sigma y también el recto. Seguimos y, como les había dicho, tenemos ya las arterias ilíacas comunes, y que cada arteria ilíaca común va a dar nacimiento a la ilíaca interna y a la ilíaca externa. Bien, vamos al tronco celíaco. El tronco celíaco, como ya les había mencionado, es el comienzo del descenso de la aorta abdominal. Aquí este tronco es muy importante porque va a dar nacimiento tanto a la arteria hepática común al lado derecho como a la arteria esplénica. Pero igualmente en el centro de este tronco va a formarse otra ramificación, que es la arteria gástrica que ustedes están viendo. Esta arteria gástrica va a irrigar tanto a la curvatura menor del estómago, así como también a la parte del píloro, y que se entienda que el píloro es la apertura o el paso del bolo alimenticio del estómago a la primera porción del duodeno. Ahora, siguiendo con las ramificaciones más importantes, nosotros vamos a tener las arterias renales, que en la primera imagen ya las pudimos ver. Estas arterias renales van a nacer como dos troncos a las partes laterales de la aorta abdominal. Estas arterias renales van a entrar a irrigar
a todo lo que va en la nefrona. Y compréndase que en la nefrona se va a producir el filtrado glomerular, conocido como la purificación del plasma. Aquí toda esta sangre que va a ingresar a la nefrona va a pasar por el glomérulo y la cápsula de Bowman, donde este plasma se va a filtrar, esta sangre se va a purificar y todo el desecho pues continuará con el debido proceso de los túbulos excretores del riñón. Las ramas de la mesentérica superior e inferior, como los habíamos visto en la primera imagen, son troncos que se forman desde la parte anterior de la aorta abdominal. La mesentérica superior, por ejemplo, va a dar irrigación a la parte del colon, tanto ascendente, transverso, así como también la parte del descendente. Pero la arteria mesentérica inferior va a dar, como les había dicho, tanto a la parte del colon descendente, el sigma, el recto y también pues a las ramificaciones terminales del ano. Ahora, es muy importante nosotros saber distinguir las diferentes ramificaciones por los diferentes tipos de patologías como las estenosis que podrían estar creando una isquemia en los diferentes trayectos del tejido epitelial del intestino. Si bien es cierto que la sangre que llega de aquí conlleva oxígeno y nutrientes, si se presentase una isquemia, pues hubiera una parte que no va a poder trabajar al 100% de su totalidad o conocido como el metabolismo normal. Por ende, si no tiene toda la capacidad en oxigenación y nutrientes, este tejido comenzará a enfermar, comenzará a morir y no podrá producir la motilidad para el paso de lo que conlleva el bolo fecal. Y bien, las arterias ilíacas, las terminaciones de la aorta abdominal y que éstas van a dar ya la irrigación a los miembros inferiores. Esta bifurcación es muy importante ya que también en el trasplante que se da de los riñones en pacientes que ya han perdido entiéndase, los dos riñones, cabe la redundancia, pues el riñón nuevo trasplantado colocado al paciente, pues será colocado directamente en una de las arterias ilíacas para que tenga su irrigación y obviamente su debida filtración y el paciente pueda tener una vida óptima. Vamos con las indicaciones. Las indicaciones de la aorta para la realización de la angio-TC de aorta abdominal, pues tenemos tres principales: síndrome de ligamento arcuato, disección aórtica y aneurisma. El síndrome de ligamento arcuato es cuando el paso por donde va a llegar la aorta y pasar de la parte del tórax al abdomen, es decir, por el músculo diafragma que estamos viendo, comienza a darse como una estrangulación. Cuando se da este tipo de estrangulación y con la presión a 120 milímetros de mercurio que sale desde el ventrículo izquierdo del corazón, va a comenzar a provocar un pequeño ensanchamiento, como estamos viendo aquí, o una dilatación, y que no va a permitir el flujo correcto de la sangre hacia toda la aorta abdominal. Y cuando llega a pasar eso, el primer o la primera rama de la aorta abdominal en sentir este estrechamiento, pues va a ser el tronco celíaco. El tronco celíaco, recuérdese que da irrigación a la arteria hepática y a la arteria esplénica. Por ende, si hay esta estrangulación o el síndrome de ligamento arcuato que se conoce, pues obviamente no va a llegar la oxigenación y los nutrientes necesarios para que estos órganos cumplan su metabolismo para la función correcta del organismo. Los aneurismas, que bueno, ya lo hemos visto en algunos de los estudios que hemos estudiado durante todo este curso. Los aneurismas más que todo son la dilatación
que podría darse de forma totalmente en todo el vaso o tal vez en diferentes secciones del vaso, pero que es por la pérdida de resistencia de la pared interna del vaso en sí. Por ende va a provocar esos ensanchamientos como ustedes ven en la imagen y que obviamente no va a permitir el flujo correcto de la sangre a las diferentes regiones anatómicas. Son muy frecuentes en edades avanzadas, pero si no son controladas a tiempo, pues pueden provocar un sangrado interno al momento que comiencen estas a reventarse. Y entiéndase que si se revienta la aorta, pues el paciente habrá muerto. Hay correcciones, sí, esto se encarga de hacerlo cirugía vascular, pero la valoración estándar siempre va a ser a través de la angio-TC. La disección aórtica, que ya la hemos estudiado, pues es una coartación de la cara interna del vaso y que ésta hace que provoque que la sangre se vaya por otra vía que no sea exclusivamente el trayecto del vaso en sí. Esto provoca que la aorta se diseccione y con el flujo a 120 milímetros de mercurio, pues esta coartación va a ir tomando más y más trayecto hasta poder incluso invadir toda la aorta, incluyendo las arterias ilíacas en la bifurcación. Bien, vamos a nuestro protocolo. Nuestro protocolo siempre va a comenzar con el posicionamiento del paciente. Cabe repetir aquí nuevamente que el paciente debe estar en el isocentro del gantry, es decir, en la mitad de la dona, bien centrado. Aquí nosotros vamos a utilizar líneas de referencia. La axial en la apófisis sifoides, nosotros la podemos palpar superficialmente. La línea sagital va a pasar por el plano medio sagital e incluso puede ser su referencia el mismo esternón, y la coronal tiene que pasar por la línea axilar media. Tomando en referencia estas tres líneas, pues nuestro paciente estará centrado en el isocentro. Muy importante aquí, este estudio tiene que ser controlado en la apnea, es decir, que el paciente tome aire y contenga para que no haya tanto artefacto de movimiento en la adquisición de las imágenes. En especial cuando ya comenzamos a mandar el medio de contraste para poder visualizar toda la anatomía del vaso y también la patología en sí. Cuando el paciente no colabora, podría darnos incluso un falso positivo de una disección aórtica, y eso es lo que menos queremos evitar. ¿Sí? Una vez entrado nuestro paciente, siempre vamos a comenzar con la primera imagen en tomografía, que es el topograma, y que ustedes ya saben que es un rayos X normal que me permite ubicarme en tiempo y espacio de la región anatómica que yo voy a explorar. Ahora, si bien es cierto que nuestra línea de referencia axial al momento del centraje es la apófisis sifoides, nosotros tenemos que ubicarnos de la apófisis sifoides unos 2 a 3 centímetros por encima. Con eso vamos a abarcar el diafragma, unos 2 centímetros hacia arriba del músculo diafragma, y con eso nosotros vamos incluso a valorar si hay el síndrome del ligamento arcuato. Nos vamos directamente por toda la pared abdominal y tenemos que llegar al final con la sínfisis del pubis. Ahora, la adquisición siempre va a ser helicoidal, nunca puede ser secuencial por el mismo tiempo de adquisición. El topograma o escanograma tiene que ser en AP, tiempo de rotación, kilovoltaje y miliamperaje en la adquisición va a ser de 110 a 130 el kilovoltaje y 250 a 300 el miliamperaje. Tiempo de rotación del tubo, aquí es muy importante al ser una región que es muy amplia, pues tendría que ir entre los 0,33 a 0,5 segundos. La colimación va a estar dada en 64 por 0.625, que me va a dar igual a 40 milímetros. El filamento obviamente va a tener que ser grueso. El grosor de corte
va a ser de 3 milímetros en adquisición. Y nuestro pitch, al ser una región anatómica tan amplia como es el abdomen, va a ir entre 1.25 a 1.5. La dirección del barrido. Al momento de realizar la adquisición de angio en sí, es decir, la parte arterial, vamos a tener un barrido cráneo-caudal y el retorno venoso va a ser caudo-craneal. La reconstrucción, nosotros vamos a poderlo realizar en MPR, MIP y 3D. La ventana va a ser de tejidos blandos. El filtro puede ser un suave o incluso un sharp. El sharp me va a permitir visualizar en especial cuando nosotros tenemos un aneurisma aórtico. El filtro kernel sharp me va a permitir realzar todos los bordes de la pared externa del vaso que estoy explorando. Y bueno, las fases de adquisición, obviamente, la parte simple, la parte arterial, que es netamente la angio, y el retorno, que es la parte venosa. Bien, la rutina contrastada, es decir, ya para comenzar netamente la angio. Medio de contraste iodado no iónico, concentración de 350 a 370 miligramos yodo mililitro. El catéter siempre va a ser número 18, específicamente en el pliegue del codo. En este caso podría ser del lado derecho o lado izquierdo. El caudal de inyección podemos nosotros ir de 4 a 4.5 mililitros segundo. Con esta velocidad o con este caudal me va a permitir a mí tener un control mucho mejor al momento de hacer el bolus tracking para ver el paso del contraste por el vaso donde yo voy a seleccionar mi ROI. Volumen de inyección puede ir desde los 70 ml. En algunos pacientes, debido al peso, tal vez sea necesario mandar entre 80 y 85 ml, pero todo es dependiendo del peso. El sensado del contraste, el bolus tracking, es decir, el ROI, va a ir netamente en la aorta abdominal. En la aorta abdominal es preferible tanto que pueda ser en la aorta descendente antes de pasar por el músculo diafragma o tal vez o a lo mucho cuando esté recién pasando el diafragma. El retardo de adquisición, que es de mi bolus tracking, va a ser 2 segundos, es decir, cada 2 segundos voy a ir obteniendo una imagen mientras yo voy viendo cómo pasa el contraste al momento que yo ya utilicé el inyector. Bien, vamos. El bolus tracking. Mi planificación. Siempre para iniciar el bolus tracking yo necesito un corte axial de la región o del vaso donde yo voy a colocar mi ROI. Entonces, claro, siempre podemos nosotros utilizar nuestro topograma para ubicar la línea referencial donde yo voy a dar mi corte axial neto. En este caso, como les había dicho, sería casi en el límite del diafragma en donde va a separar tanto el tórax como del abdomen. Esa sería la base referencial para que yo pueda obtener una imagen acorde y también para que mi tiempo de angio sea acorde a la realización del estudio. El ROI se va a ubicar netamente en la aorta descendente y aorta abdominal, es decir, el límite que nosotros estamos viendo en este topograma. Es muy importante que nosotros el ROI lo hagamos en un círculo mucho más pequeño, es decir, disminuir todo el volumen de ese círculo para que se abarque netamente una pequeña cantidad de píxeles y voxeles. No es necesariamente que yo haga un ROI ubicando toda la circunferencia de la aorta. Esto, si ustedes lo mantienen tal como estamos viendo en la imagen, podríamos nosotros hacer que se nos pase el medio de contraste y como el paciente todavía está respirando, pues podría provocar que no se ubique o no se centre exactamente el ROI en el lugar que yo quiero.
Una vez ubicado el ROI, yo necesito un retardo de cada 2 segundos para obtener una imagen. Y el sensado en unidades Hounsfield va a ser de 150. Necesito específicamente que sea de 150 porque el calibre del vaso de la aorta es obviamente amplio y en las patologías que se quieren explorar pues necesito valorar mucho más su flujo. Por tal virtud, al tener 150 unidades Hounsfield de sensado en la luz del vaso, puedo yo valorar un flujo mucho más amplio acorde a la fisiología de la presión enviada desde el ventrículo izquierdo, que es a 120 milímetros de mercurio. Bien, el postprocesado. Nosotros tenemos el MPR, como pueden ustedes ver, que no es más que realizaciones en cortes sagitales, coronales y axiales. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte coronal y que me permite visualizar el vaso, el trayecto de la aorta abdominal antes de la bifurcación de las ilíacas. Y miren aquí, por ejemplo, tenemos un ensanchamiento o una dilatación que cabe en la patología de un aneurisma. Con el MPR yo todavía sigo manteniendo mi ventana con la de tejidos blandos y aquí aplicando el filtro Sharp pues puedo visualizar con mucho más realce el borde del vaso, como ustedes se pueden dar cuenta. El MIP, el proyector de máxima intensidad, pues ya este sí me permite suprimir mucho más los tejidos que no sobrepasen las 250-300 unidades Hounsfield para solamente realzar totalmente el vaso. Entonces aquí miren, por ejemplo, ya puedo diversificar mucho más las ramificaciones que van a nacer de la aorta abdominal y de los cuales van a irrigar a órganos muy importantes de la pared abdominal y me permite hacer un seguimiento mucho más profundo para yo poder visualizar el vaso. El volumétrico, como ustedes lo están viendo, o el 3D, pues ya me permite valorar en toda la parte morfológica del trayecto del vaso e incluso teniendo los aplicativos correctos, bueno, no serían correctos, sino los aplicativos necesarios, pues permitiría que ésta se valore hacia cómo va a irrigar al órgano en específico, como ustedes lo ven. Se llama ese tipo de procesado como fotorrealismo. Qué bueno, pues ya vienen implementados de los nuevos software para poder visualizar y de alguna manera pues ayudar mucho más al diagnóstico efectivo y de calidad al momento de buscar patologías que puedan darse de las ramificaciones de la aorta abdominal. Miren, en patologías pues un aneurisma, ese ensanchamiento que tenemos aquí es el aneurisma de un paciente que bueno pues que puede correr el riesgo de que se reviente y que esto explote, ¿sí? Y bueno, un sangrado interno de una aorta pues es la muerte del paciente. La disección aórtica. En este corte axial en MPR, miren por ejemplo aquí tenemos la coartación de la pared interna de la aorta y miren cómo el contraste se va por otro trayecto que no es netamente la luz total del vaso. Cuando nosotros tenemos esta disección aórtica, la línea que divide o que disecciona va a estar isodensa, nunca va a llenarse de contraste, porque esto es tejido, no es sangre, para que se tome muy en cuenta al momento de que puedan realizar estos estudios y no confundan y de alguna manera ayuden al diagnóstico que requieren los médicos. El síndrome del ligamento arcuato, aquí tenemos el estrechamiento, bueno, que se dio desde el diafragma, pero como les dije, afecta netamente como primera instancia al tronco celíaco. Y miren aquí en las dos imágenes. Hace que el tronco celíaco se estenose, es decir, se acorte el paso de la luz del flujo sanguíneo y por ende, pues no va a permitir una correcta irrigación.
Es muy importante que nosotros podamos en una angio-TC valorar el tronco celíaco y las ramificaciones que dan para poder nosotros dar el diagnóstico preciso en la imagen y que el médico, claro, lo redacte para el futuro tratamiento del paciente. No tener una correcta angio-TC de aorta abdominal para este tipo de patología podría crear incluso una isquemia esplénica o una isquemia hepática, en donde las funciones de estos órganos, al no darse, pues el paciente puede correr el riesgo de morir. Bien, hemos visto la realización de este estudio, las patologías que se podrían visualizar y los diferentes procesados. Ahora vamos a pasar a las imágenes. En donde nosotros pues vamos a revisar lo que hemos ya visto en la parte de las diapositivas. Como siempre, la mención, nuestro topograma y nuestra adquisición simple. La adquisición simple me va a permitir valorar toda la región anatómica que yo estoy explorando y hasta dónde quiero llegar. En el topograma, como se les había mencionado, pues yo necesito comenzar unos 2 centímetros por encima del apófisis sifoides, que va a estar ubicada por aquí, y podría yo tener todita la frontera, digámoslo, entre la región del tórax y el abdomen. Una vez yo ubicado en esta situación, todito en mi topograma, pues ya puedo ver totalmente mi estudio simple. Por lo general comenzamos desde ahí el estudio abdominal y nos vamos hacia abajo. Y miren, claro, aquí hasta el nacimiento del diafragma. Toda esa parte del diafragma, miren, para dar nacimiento ya a la aorta abdominal. Y claro, como les había mencionado, nosotros tenemos que llevar nuestra aorta abdominal hasta la bifurcación en las arterias ilíacas que se van a dar en la región de la pelvis. Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos una angio-TC de aorta abdominal nos podamos dirigir hasta la sínfisis del pubis. ¿Sí? Hay veces que las aneurismas pueden llegar a darse netamente en las ilíacas antes que en la propia aorta abdominal. Y eso hay que tomar mucho en cuenta. Ahora, vamos a mi volumen arterial. Vamos a indicarles dónde exactamente ubicar nuestro ROI para yo poder tener un buen bolus tracking. Miren, aquí tenemos el límite de mi diafragma que está separando al tórax y dando inicio a lo que conlleva a los órganos de la pared abdominal. Aquí es el sitio ideal de la aorta descendente ya transformándose en aorta abdominal para ubicar mi ROI. Nuevamente, el límite que nos va a dar el diafragma entre el tórax, los pulmones que ustedes están visualizando, y los órganos de la pared abdominal. Ubicar nuestro ROI aquí nos va a permitir dar un sensado para que pase el medio de contraste y el equipo se dispare automáticamente. Cada 2 segundos yo voy a obtener una imagen, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, y voy a ir visualizando cómo va a pasar el contraste hasta llenar el vaso o que sense las unidades Hounsfield que yo coloqué, que serían a 150, para poder visualizar el flujo del vaso sanguíneo. Ahora vamos a la parte arterial. Si bien es cierto que yo mi sensado lo doy aquí en la aorta ascendente, ya volviéndose el límite de aorta abdominal, donde está justito el diafragma, nosotros en nuestro topograma tenemos que iniciar un poco mucho más arriba. Línea de referencia, des en cuenta aquí con la apófisis sifoides del esternón
poco más arriba tal vez, en donde yo estoy visualizando el corazón izquierdo, es decir, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y miren cómo se pinta totalmente esta parte del corazón. Y dejando isodensa netamente al lado derecho. Claro, voy visualizando el paso de la aorta. Vamos visualizando y como ya estamos pasando, miren, darás en cuenta de todo lo que es esta parte del diafragma, comenzamos ya con el tronco celíaco. Este tronco celíaco que ya se comenzó a diversificar acá en la arteria hepática y en la esplénica. Esplénica que va a irrigar al vaso, el nacimiento de las arterias renales a los laterales de la aorta. Aquí ya estoy comenzando a ver el tronco de la mesentérica. Y con eso nosotros vamos a seguir el trayecto. Aquí, por ejemplo, ya llegando para la bifurcación de las arterias ilíacas, pues encontramos la patología. Y des en cuenta, siendo esta la parte arterial, miren cómo estas están bien dilatadas. E incluso parece que formasen un churo antes que la bifurcación en Y que normalmente conocemos en la anatomía, y no permite el correcto llegado de la sangre a las ilíacas tanto internas como externas. Y des en cuenta por qué, porque aquí no está totalmente contrastado los vasos que deberían verse radio opacos. Y en la fase venosa, en cambio en el retorno que ya nosotros le damos en sentido caudocraneal, comienza recién a visualizarse el contraste de las arterias ilíacas que no se pudo visualizar en la parte arterial. Y miren, aquí ya está supuestamente en donde debería estar la bifurcación en Y de las ilíacas. Justo ahí. Un aneurisma totalmente grande. Y que esa es la razón de la realización de este estudio para mi paciente. Ahora, lo que hemos visto es en MPR. Vamos a visualizar el MIP. Un MIP coronal. En donde miren, de por sí desde el inicio del nacimiento de la aorta abdominal, es decir, desde lo que baja de la aorta descendente a aorta abdominal, pues sí tiene una dilatación. Y esta dilatación se ensancha más, casi ya llegando a la bifurcación de la arteria ilíaca derecha y la arteria ilíaca externa. Si ustedes se dan cuenta, miren, este es el churo que se forma en la arteria ilíaca derecha y que pues bueno, eso no debería estar de esa manera. Las arterias ilíacas tienen que tener una singularidad que tienen forma de Y, que es por donde se ha bifurcado el vaso de la aorta, y el cual aquí no lo tiene. Y miren, aquí está el churo del lado derecho y aquí churándose el lado izquierdo. Y por eso es muy importante el MIF. A pesar de este churo que se forma, se visualiza tanto el nacimiento de las arterias ilíacas internas y externas, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene el mismo o la misma radiopacidad de llenado del vaso como lo tiene aquí justo en las ilíacas que están con el defecto de aneurisma. Miren un cortaxial el MIP. Me permite ver mucho más las ramificaciones del tronco celíaco. Miren la arteria hepática, la arteria esplénica. Más abajo están las arterias renales. Como ustedes ven, me permite más el realce del vaso netamente que yo quiero visualizar, suprimiendo todo lo que conlleva los tejidos que no tenga
mayor cantidad de 250 a 350 unidades Hansfield. Ahí tenemos una 3D. En este caso, miren, ha llegado todo el callado de la aorta, aorta descendente, aorta abdominal, bifurcación ilíaca derecha, ilíaca izquierda, que están totalmente deformadas por el aneurisma y que están formando un churo. Al formarse este churo que estamos viendo de las ilíacas, pues no permite la correcta irrigación del trayecto de las arterias ilíacas que darán irrigación a los miembros inferiores. Entonces, chicos, tomar muy en cuenta eso. Ahora, si estamos bien claro hablando nosotros de aorta abdominal, como les había dicho en la clase de la aorta ascendente, pues lo pertinente y lo correcto cuando tengamos cualquiera de las dos aortas, tenemos que coger todo el trayecto del vaso. Eso es lo recomendable y que es lo que deberíamos hacer siempre. Claro que en el procesado, cuando nosotros ya verificamos el problema, en qué región realmente se encuentra, podríamos tranquilamente mandar solo estrictamente lo necesario. Pero cuando se trata de una valoración inicial al momento de la adquisición, se les recomendaría que hagan de todo el vaso. Miren el trayecto de toda la aorta, las ramificaciones que se comienzan a formar. Aquí este justito es el tronco celíaco. Este que ustedes están viendo aquí, este otro tronco un poco más ensanchado, viene siendo la mesentérica superior. Acá están las arterias renales en esta lateral. Y miren aquí las ilíacas como siguen totalmente deformadas. Bien, chicos, con esto, pues bueno, damos por terminada la clase de la angio-TC de aorta abdominal. Recordarles que este estudio es muy importante y es uno de los más frecuentes para la valoración de aneurismas, disección aórtica que se pueden dar en la pared abdominal. También hay que resaltar que la edad puede influir bastante. Riesgos de presión arterial pueden provocar aneurismas, lo mismo la disección aórtica. Bien, chicos, muchas gracias